vamos a calcular las sombras de, por ejemplo, una especie de sofá. Simplemente hacemos los prismas que lo componen, o por ejemplo hacemos otro prisma aquí, y ahora vamos a poner, por ejemplo, aquí otro prisma. Que llegue, por ejemplo, por aquí también hasta el final, o un poco menos. A la misma altura y también hasta el mismo punto. La misma longitud. Y ahí tenemos otro prisma. Estamos trabajando en asonometría, por eso las paralelas aparecen en el dibujo paralelas. Vamos a hacer que esto pase por debajo de esto. Vamos a darle aquí un prisma en forma de cuña. O sea que aumentamos ahí otro prisma para que tenga algo de pendiente la zona para reposar la espalda. Bueno, tenemos entonces ya varios prismas y esto lo bajamos un poco más, por ejemplo, hasta aquí. Esto lo tenemos por aquí. Bueno, tenemos entonces, como estamos en asonometría, las paralelas son invariables. Eso quiere decir que todos los elementos, todas las aristas paralelas de la figura permanecen también paralelas. Y como vemos, la dirección de los tres ejes. Esto tiene que ser mayor de 90 grados en asonometría. Bueno, vamos a, por ejemplo, ya que tenemos esto aquí, vamos a poner aquí una esfera, o perdón, una circunferencia, y aquí otra, y vamos a hacer esta superficie cilíndrica, la parte superior, sobresaliendo aquí un poco, por ejemplo, aquí. Así. Entonces colocamos aquí una circunferencia que entre hasta aquí. Aumentamos ahí ese mismo trozo, y lo mismo, tenemos aquí la semicircunferencia, y luego bajamos lo que nos queda de la semicircunferencia, o sea que sería la circunferencia ahí completa, que en perspectiva se ve como dos elipses. Perspectiva sonométrica, dos elipses cuyos tamaños son idénticos, cosa que no pasaría a la cónica. Bueno, tenemos el centro de esa circunferencia. Siempre conviene hacer el cuadrilátero porque es mucho más fácil luego para hacer el dibujo. El cuadrilátero con los ejes donde se inscribe esa elipse que corresponde a circunferencia en el espacio. Entonces, para apoyar los brazos tenemos que realmente la línea va a venir por aquí. Y ahí al final tendremos que hacer también, pues bueno, el prisma va a venir por aquí y va a venir hasta aquí. Y hasta aquí abajo. O sea que ahí será una elipse idéntica. Ya no la hago, simplemente traslado esta curva aquí, tangente ahí arriba, y tengo ahí un cilindro. Y aquí exactamente igual, o sea, tendré un cilindro, esta curva, hasta que fuera tangente ahí en la parte superior. Bueno, tenemos dos cilindros ahí, podríamos también poner cilindros por aquí, pero como es el mismo cálculo para todo, pues ya no es necesario. Podríamos redondear formas, pero bueno, eso es mejor hacerlo a posteriori. Simplemente nos quedamos con las cajas correspondientes a esta figura. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a calcular las sombras. Vamos a hacer que, por ejemplo, esto esté a cierta altura del suelo. Vamos a poner, por ejemplo, esta altura. Y las patas están por detrás, por tanto, o podemos poner alguna por aquí. Bueno, aquí y aquí detrás habría que
calcular según la posición exacta, traerlo por aquí y a esta distancia cogerla aquí igual. Bueno, aquí podría estar tapada por esta línea ya. Bueno, tenemos esto y vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de este punto pues sea esto. Resulta que necesitamos, por ejemplo, la posición exacta de este cilindro. Entonces, respecto a este cilindro, vendrá por aquí su circunferencia y tenemos que esta es la orientación de la figura y esta es su altura. Entonces, hacemos una paralela por la base y tenemos que corta a esta vertical aquí. Bueno, pues esta va a ser la dirección, o sea, haciendo una paralela por la base a esta línea, vamos a ponerlo más hacia aquí. Entonces tenemos la dirección del rayo, que es esta, y la dirección de la proyección del rayo, que es esta. Por tanto, la sombra de este punto es esta y la de este punto pues seguirá esa misma dirección. Y como el suelo quedará igual distancia aquí que aquí, pues este segmento igual de grande aquí. Por lo tanto tenemos ya la sombra del extremo este de la figura. Y esto una paralela por detrás. O sea, una paralela a esta. Bueno, ahora tenemos esta dirección, pero no nos interesa porque ahora esto sube vertical. Eso quiere decir que la sombra de este punto vendrá siguiendo esta dirección y esta dirección. Entonces termina aquí y aquí es donde podemos poner el cuadrilátero este. Bajaríamos esto por aquí, casi es mejor hacer el cuadrilátero completo. Coincidente con el cuadrado donde íbamos a inscribir la curva, ahora ya no inscribimos nada porque ya tenemos que la sombra de esta línea es esta. Y ahora la sombra de esta es una paralela. Bueno, una paralela exactamente con el mismo tamaño, ya que esta línea es paralela al suelo. Entonces hacemos la dirección del rayo y trasladamos ese segmento. Con lo cual ahora tenemos la sombra de esta es una paralela. Vamos a ir marcando así con este. O sea que tenemos por aquí toda la sombra de esto que viene por aquí. Y nos quedamos con eso, con la dirección del rayo y su proyección sobre el suelo. Eso quiere decir que, por ejemplo, la sombra de este punto pues vendrá, por ejemplo, siguiendo la dirección del suelo, que es esta, y siguiendo la dirección del rayo, que es esta, vendrá, por ejemplo, aquí. Y la sombra de esto será una línea paralela. Bueno, esto necesariamente, como este plano viene por aquí y el plano de luz viene por aquí hasta este punto, pues como vienen todos los rayos por aquí, o sea, si esto llegara hasta el final, pues necesariamente iría hacia ese punto. Bueno, tendremos entonces la pendiente de la sombra de esta línea, que irá hasta ese punto. Podemos subir este plano hasta aquí, imaginamos que llega hasta aquí, entonces necesariamente va a ir hasta ese punto. Bueno, y a partir de aquí vendrá una curva que vamos a calcular ahora. Bueno, tenemos también la sombra es de esta línea vertical, que nada tiene que ver con esta, porque esta sale de aquí. Por tanto, la sombra real vendrá por ese punto, desde ese punto hasta este. O sea, no por este. Este sería si realmente no tuviera la cuña. Bueno, si aquí, por ejemplo, tuviera una hendidura, el sillón, para meterse, por ejemplo, dos cojines, pues esto estaría sombreado todo por aquí. Y necesariamente esto entraría con la sombra hacia ahí. Bueno, si estas formas fueran redondeadas, aquí también lo serían. Bueno, tenemos entonces, decíamos también que teníamos el cojín y ahora tenemos esto. Tenemos la altura de esto y su proyección aquí, que en realidad, bueno, coincidía con esto. Bueno, entonces hacemos la sombra de esta línea según esa dirección, proyectamos lo que es esto según esta dirección, aquí cae, o sea, el punto del final aquí cae por aquí.
bueno, viene a caer prácticamente en esta línea, ya que aquí hemos puesto esto y luego la sombra de esto, que es esto. Bueno, si aquí es coincidente, aquí también lo va a ser. Entonces seguimos la vertical esta, seguimos este punto, podemos hacer el cuadrilátero completo, es decir, bueno, el cuadrilátero lo vamos a hacer así, y ahora haríamos el cuadrilátero por ahí, según esa dirección, con la misma dimensión. Con lo cual terminaría a cierta distancia donde caiga, o sea, la vertical por aquí, y luego hacia allá en esa dirección. Y luego la parte esta de atrás que imaginamos vertical hasta el suelo, o sea, está hasta este punto, entonces vendrá por aquí, siguiendo la dirección también del suelo, y este punto, como vimos, la dirección del rayo es esta, entonces hacemos la dirección del rayo, corta aquí. Eso quiere decir que esto parece que está más saliente, o sea, según esto viene por aquí y luego por aquí, o sea que esto se ve, pasa que todavía tenemos que hacer aquí la curva, o sea, la curva elíptica, que corresponde a la sombra de la circunferencia. Bueno, tenemos que esta es paralela a esta aquí, la dimensión igual, y entonces ahora bajaríamos una paralela a esta. Y por último, si traemos esta hasta el suelo, como esta viene por aquí y el suelo todavía queda a esta altura, bajaríamos esa altura hasta aquí y uniríamos ese punto con ese, obteniendo ahí la sombra del prisma. Bueno, habíamos hecho esto y teníamos este punto, teníamos este, habíamos hecho este y luego hicimos esta línea una paralela, o sea que en realidad el cuadrilátero sería esto. Por tanto, haciendo la elipse que se encuadra ahí, pues sería una elipse que pasa por esos puntos. O sea que en realidad ahora, una vez que hago esa elipse y hago esta, veo que no llega hasta el final, por tanto la sombra real pasa más abajo. Y aquí lo que es la separación entre la luz y la sombra siguiendo el rayo, la dirección del rayo, corta aquí en un punto. Bueno, pues esa es una zona de sombra y el cilindro quedará sombreado a partir de aquí hacia atrás. Y como estamos en asonometría, exactamente la longitud esta se repite también aquí. Bueno, esto, si imaginamos por aquí el suelo, sigue la dirección por el suelo, y por ejemplo este punto, si imaginamos, hacemos la proyección por el espacio y cae por ejemplo aquí. Bueno, eso quiere decir que ese punto ahora tenemos una paralela y aquí una paralela. Tenemos otra vez el prisma, pero necesitamos hacer todo lo que es, esto viene por aquí, continuaría hasta aquí, y esto saldría, si está alineado con esto, prácticamente saldría de aquí. Bueno, eso quiere decir que el cuadrilátero va a venir por aquí y por aquí. O sea que esto es esto y va a venir por aquí todo. Por tanto, es una elipse que pasa por estos 4 puntos. Lógicamente esto está en el aire, no va a ser sombra, pero es para marcar aquí por dónde va a venir. Tangente en esos 4 puntos. Bueno, entonces tenemos que hacer otra vez la tangente igual que hicimos aquí. Y si hacemos la dirección del rayo, nos determina ahí, aquí en la separación, visto de cerca, entre la separación entre luz y sombra, aquí tenemos esta dirección, y aquí donde es tangente es donde se separa lo que es la zona de luz de la zona de sombra, de la línea hacia abajo. Bueno, pues en realidad el punto este de tangencia nos determina la dirección del rayo aquí sobre la elipse donde empieza la sombra. Y luego la elipse termina aquí, pero ahora habrá que proyectarla sobre este plano. Entonces simplemente este plano, a partir de aquí, este punto corresponde a este, o sea, por este punto de intersección,
hacemos una vertical, ya que una vertical sobre un plano vertical es vertical, y ahora el rayo sobre esto. Entonces tenemos que en este cuadrilátero tendremos que meter ahí un trozo de elipse también, que sea tangente. Bueno, en este caso no es tangente porque va a ser exactamente, si hago el cuadrilátero no llegamos hasta este punto la sombra, sino que llegamos más aquí, o sea que va a entrar hasta aquí. Y ahora la sombra a partir de aquí, de esta línea hacia abajo, que ya poco es. O sea que en realidad sería la línea esta, luego el trozo de elipse y luego la elipse que hace así, que corresponde a esta. Eso es lo que se va a ver en sombra. Bueno, marcamos entonces las sombras. No sé si este será muy oscuro. Entonces, esto quedará en sombra. Todavía no la tenemos completa porque falta la sombra de aquí, que es la más compleja. Bueno, queda muy oscuro, pero por ahí detrás todo sombra. Esto proyectaba la sombra aquí y luego una franja ahí, correspondiente a la sombra de esto. Luego la sombra de esto. Que sabemos que no es el prisma, sino que es el cilindro. Y aquí ya empieza la sombra que proyecta sobre los cojines. Aquí vamos a sombrear, ahora vamos a calcular. Bueno, y por último aquí los cilindros, como sabemos, aquí son la separación de luz y sombra en cada cilindro y que proyectará, al hacer aquí la tangente, una pequeña sombra. La que aparece aquí debajo, como el rayo viene en esta dirección, pues bueno, aquí se podría ver un poco de sombra debajo, pero se puede decir casi que es, como entra un poco hacia adentro, una pequeña sombra nada más. Bueno, tenemos esta que sube. Y ahora para calcular la dirección de esas sombras, el procedimiento lo pongo aquí. Bueno, vamos a sombrear también este trozo. Esto queda en luz, pero a partir de aquí todo esto queda en sombra. Decíamos que esto poníamos ahí una zona de sombra. Bueno, y este punto B, la sombra venía así, y luego este punto quedaba más hacia aquí. Y luego venía paralela a esta ya. Esto entraba por ahí. Ahora esto, como ya no existe el prisma, pues bajamos la sombra todo por aquí. Bueno, la sombra que proyecta sobre el suelo. Entonces esto, bueno, pues vendrá todo por aquí, todo por aquí. La sombra de este detalle aquí. Quiere decir que si esto sobresale respecto a esto, aquí tiene que sobresalir también. Lo digo porque a veces tenemos dudas. Aquí la curva que llega hasta aquí.
y también la sombra de esa línea que es esta. Hicimos la pendiente esta, pero ahora nos queda la sombra de esta, porque esta sería la pendiente de esta línea, la sombra de esta línea, pero aparte de esta queda más hacia aquí, o sea que nos faltaría esta. O sea que en realidad la sombra es esta curva del cilindro, luego el contorno de la parte de atrás de ese prisma, esto, luego el prisma, luego la cuña, luego esta línea que es esta, luego esta recta, la curva elíptica, esto baja según esa dirección hasta que corte aquí a esta, con esta dirección que corresponde a esto. Ahora hacemos esta línea, esta que corresponde a esta, luego tenemos esta que corresponde a este detalle, luego esta a este, y luego la sombra ya de este detalle. Bueno, vamos por último a calcular esto, simplemente lo hacemos aquí aparte porque ya tiene más. Consideramos la línea que pasa por aquí y consideramos, o sea, la línea vertical, no la de la cuña, y consideramos por ejemplo el cilindro este, que es donde vamos a empezar a calcular, ya que esto es recto, hasta aquí es recto y a partir de aquí empieza la curva. Entonces hacemos la circunferencia esta, que es elipse, lo pongo aquí aparte. Entonces tenemos el plano recto y tenemos la circunferencia. Bueno, tenemos la dirección del rayo sobre este plano, que podemos perfectamente definirla, y tenemos también que corta el cilindro según una recta. Perdón, esta no es la dirección del rayo, es la proyección del rayo sobre el plano vertical. Entonces la dirección del rayo la hacemos ahora y ese es un punto de la sombra. Hacemos lo mismo, por ejemplo, por aquí, con otro plano paralelo. Este plano contiene a la proyección sobre el plano este, el horizontal, y luego otra vez lo mismo, tenemos la dirección del rayo y esto corta aquí, hacemos una línea que es en realidad la generatriz del cilindro, son las generatrices del cilindro. O sea, la intersección de esta línea con el rayo nos determina ahí la curva. O sea, ese es el procedimiento para calcular. El siguiente, pues lo mismo, para calcular ahí la intersección. Bueno, entonces tenemos, si proyectamos el rayo, entonces sobre ese plano, esta es la dirección del rayo, que hay aquí, por eso tenemos que la sombra de esta línea es esta, y ahora a partir de aquí venía por aquí la línea. Entonces proyectamos esto según una ortogonal, y tenemos que sobre el plano vertical, esta es la dirección del rayo, corta aquí. Bueno, pues esta es la línea que andábamos buscando. Tenemos la circunferencia aquí y tenemos aquí, o sea, vamos a hacer la cuña, o sea, este es el plano vertical. Ahora continuamos esto por aquí y ahora hacemos esto que tenemos aquí, por ejemplo, un punto cualquiera. Tenemos la dirección esta, tenemos la dirección del rayo y tenemos donde corta aquí la generatriz que sigue siempre la dirección del cilindro, del contorno del cilindro. Entonces la intersección nos determina ahí un punto. Hacemos otro, la dirección y la dirección del rayo, otro punto. Bueno, pues eso ahí nos detecta la separación de todos los elementos de sombra. Hay que decir que también ahora la recta que viene por aquí detrás corta al cilindro. O sea, es una recta que en realidad corta, vemos aquí, corta este cilindro según esta elipse. Entonces simplemente dibujamos aquí esta sección y es lo que separa la sombra de la luz. Entonces, es la sección del plano que pasa según la dirección del rayo, que es esta.
Entonces simplemente también por la circunferencia de atrás hacemos esa dirección y marcamos aquí la dirección de los rayos. Entonces en la intersección con esa curva elíptica obtenemos ahí los puntos. O sea, de esta manera obtendríamos también que por aquí detrás, si por ejemplo viene por aquí la curva hasta aquí al final, y esto decimos que esta era la altura, viene por aquí detrás hasta aquí, pues bueno, hacemos la dirección esta y es una curva elíptica que viene por aquí. Bueno, pues eso es lo que va a ser sombra junto con esto. Que la sombra sube todo por aquí y baja otra vez. Bueno, vamos a reforzar un poco la sombra que lo permite esto. Por ejemplo, más oscuridad ahí en el entrante, aquí también, y lo mismo aquí. Bueno, pues ese sería el cálculo. Siempre conviene ver a ver si falta algo. El que proyecta el cilindro por detrás, todo esto en sombra, todo esto en sombra. La proyección del cilindro sobre el plano vertical, esta línea por debajo. Luego la proyección de esto aquí. Luego tenemos esto que sube. Y luego el cilindro hasta el final, hasta donde llegue. Pues por ejemplo hasta aquí. Bueno, pues si hiciéramos por ejemplo aquí el rayo, lo que corresponde aquí la tangente en la separación de luz y sombra, vamos a hacerlo aquí un poco más en grande. O sea, tenemos el cilindro, tenemos la sombra y tenemos la otra sombra por aquí. Entonces donde termina la curva elíptica y aquí la generatriz, tenemos que si hacemos ahí la dirección del rayo, pues aquí en realidad nos está detectando este punto exactamente. O sea que están los tres alineados, la dirección del rayo, la arista con el punto que proyecta la sombra y luego ahí la separación entre luz y sombra. Lo que he dicho aquí vale para todas las esquinas que tenemos por aquí. En esta está claro que corresponde a esta, o por ejemplo en estas, ya que se calcularon directamente los puntos, ¿no? Esta que corresponde a la de aquí, esta corresponde a la de aquí, esta corresponde a la de aquí, etcétera. Esta a la de aquí. Bueno, pues ese sería el procedimiento para calcular las sombras sobre un sillón. Vamos a acercar para verlo con más detalle. Sobre un sofá. O habría que hacer algunos detalles, como por ejemplo marcar aquí la sombra de esto, marcar por aquí, si redondeamos también, que aquí aparezca redondeado, pero bueno, ya son cuestiones ya para hacer el dibujo más real, pero no es objeto ya de esta materia.